Aprovechen ahí un momentico para hacer la pausa activa. Bien. ¿Terminaban ahí, Tatiana? O... Solo queda como la imagen o el ejemplo de cómo debería ser el orinal. Ajá. Los demás que de pronto hayan encontrado por ahí, quieran mostrar. Ingeniero, pues nosotros también investigamos las mismas especificaciones, pero en este caso no se organizaron de pronto unas diapositivas como lo hizo el grupo de Tatiana, que lo hizo muy chévere, y que en general pues creo que no se le escapó ningún detalle a ella a la hora de investigar. Entonces, sería de pronto repetir lo que ella ya acabó de decir, pero con las palabras nuestras y en lo que nosotros digamos,
o no sé usted qué opina. Pues porque supongo yo que todos tomamos mucha referencia fue de la norma 1047, 6047, que nos pasaron. Entonces, no sé usted qué opina, ingeniero. No, pues, no, como quieran. ¿Algún otro grupo de pronto que haya armado algunas diapositivas o algo así? Enero, yo tengo una opinión. Sí, cuénteme. Lo que pasa es que ahí dicen, o sea, según la ley dice que el umbral respecto a ambos niveles, tanto al interior o al exterior de cada baño, mínimo tiene que ser de, o sea, hablando de niveles de altura, mínimo tiene que ser de 15 milímetros. O sea, admiten esa alturita, ¿no? Y no debería ser así, ¿no? Debería ser, o sea, No, ojo, que a lo tengan que hace, porque a lo que hace referencia referencia pronto. específicamente del umbral, sí, digamos, para lo que está nombrando específicamente, el umbral es la parte inferior a la hoja de la puerta de acceso, ¿sí? Entonces, debe tener por lo menos a esos que está dando referencia. No es que genere que exista una grada ahí pues que obviamente generaría algún problema. Un momento. Ingeniero, Sí, entonces yo estaba pues ahora recordando un centro comercial al que fui en la ciudad de Ocaña, en la que la unidad de los baños, aunque cuenta con esa parte de un baño también para personas discapacitadas, lo vi pero de una manera un poco más sencilla porque no tenía ni lavamanos, tenía creo que una sola barra de agarre y aparte pues estaba como en el tercer y cuarto piso y era difícil acceso a entrar al baño, simplemente hasta la puerta de entrada a la unidad de baños es un poco complicado entrar para una persona sin ninguna dificultad. Entonces, la pregunta es, ¿esos centros comerciales tienen de pronto alguna implicación legal por no hacerlos tan incluyentes como dice la norma? ¿O ya es decisión del dueño del centro comercial a como lo quieran diseñar?
Bueno, muchachos, es que un colega, parece que le salió algún problemita con la Contraloría de un contrato anterior, entonces me llamó exhaustivamente a pedirme una asesoría de esas extras telefónicas. Bueno, volviendo al caso, bueno, la idea de todos modos es que es también que tengan en cuenta específicamente eso, y así como lo que hemos hablado respecto de ciertos aparatos sanitarios y que siempre hay que tener las medidas, esto es una cuestión específica que hay que tener en cuenta, y sobre todo, en el momento que estén en proyectos, ya saben, ahorita vamos a ver un poquitico de eso, dependiendo de dónde estén, en qué proyecto estén participando, eso es requerido, ¿sí? No es solamente de que, no, pongámoslo porque va y de pronto llega algún discapacitado. No, 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 no. Dentro de la cuestión de inclusión, ¿sí? La inclusión es precisamente que todo el mundo tenga accesibilidad a cualquier parte sin ningún impedimento, o por lo menos minimizando los obstáculos normales que se pueden presentar dependiendo de la discapacidad. Es que eso hay que hacerlo, ¿sí? Hay que hacerlo. Y así como lo que estuvimos leyendo ayer un momentico respecto de qué tantos, digamos, inodoros o lavamanos, en fin, dependiendo del número de personas en ciertos sitios, e igualmente es esto, o sea, para cierto cierto número de población que se tiene pensada va a tener, digamos, ingreso a un estamento, a alguna entidad, sobre eso, pues ya no será de pronto un solo digamos, zona de baño de discapacitados, sino de pronto tendrá dos o tendrá más incluso, dependiendo de lo que sea. Por ejemplo, si llegan a tener alguna vez algún proyecto que tenga que ver con cuestión hospitalaria específicamente, hay digamos, entidades pertenecientes a ese sector que se dedican única y exclusivamente a desarrollar o trabajar en las terapias para los discapacitados en general. Pues obviamente allí no solamente será un poco de baños típicos normales, ¿sí? Sanitario y lavamanos con las medidas estándar básicas para alturas y movilidades promedio, sino que obviamente en ese caso las que más se van a encontrar, o prácticamente todas, serán bajo estas condiciones de las medidas mínimas requeridas, exigidas por norma para discapacitados. ¿Sí? Ingeniero. ¿Sí? Uy, espera, guardo la sesión anterior. ¿Cómo? Que en cuanto, por ejemplo, a la luz, ¿no? Que ahí más o menos decía que, pues, que los interruptores deberían, o sea, estar fijos, y que lo ideal sería que se encendieran automáticamente cuando la persona entra, ¿sí? Pero que siempre y cuando, pues, que no se usen como temporizadores. Sí, por ejemplo, todo lo que es la cuestión de domótica, es decir, el manejo inteligente de muchos servicios y de muchas instalaciones que cotidianamente se utilizan, por ejemplo, lo que es la iluminación, desde el punto de vista de ser amigables con el medio ambiente, de una vez lo que generan es eso, pues bajos consumos, pues significa que menos se está afectando todo el proceso para llevar todo este tipo de lo que sean para cubrir necesidades básicas de las edificaciones, pues es mucho mejor. Entonces, toda la cuestión de sensores es lo más recomendable. De hecho, si llegan a tener la oportunidad en algún momento que hayan visitado de pronto algún centro comercial de hace algunos años, por ejemplo, de 5, 8 años para atrás, seguramente van de nuevo o conocen el mismo sitio en algún momento ahora contemporáneo. Y la cuestión de los baños, normalmente en esos sitios
son los que más tienden a remodelar. Específicamente, más o menos de esos años para acá, han pasado de lo que son los típicos, digamos, fluxómetros o demás de palancas, a lo que son los sensores. ¿Por qué? Porque no hay forma, o sea, desde que haya la conexión, así sea una conexión adicional desde el punto de vista eléctrico y electrónico, realmente minimiza todos esos consumos adicionales de pronto de tanto de iluminación como de lo que son las descargas de los aparatos sanitarios. Entonces, ahorita lo que vamos a ver, para recordando bien todos los tipos de edificaciones y entendiendo muy bien qué tipos se pueden presentar en eso respecto de por lo menos el abastecimiento de agua, pues para el abastecimiento, entre menos consumo, es decir, se tiene, digamos, un sanitario que por alguna razón esté alguien simplemente por juego, empieza y llega a bajar y a bajar y a bajar, pues son consumos adicionales que no están de verdad cumpliendo la simple función de evacuar los depósitos sólidos por las aguas residuales. Entonces, para esos casos, definitivamente lo que son los sensores es lo mejor. Entonces, también por tanta condición ahorita que tenemos, seguramente eso se va a ir desarrollando mucho. Pero, por ejemplo, las edificaciones contemporáneas y de alta gama, todo lo intentan trabajar de esa forma, porque ya está, digamos, desde el punto de vista de estudios económicos, comprobado de que es bastante la reducción. Ojo, la reducción no solo se traduce en ser amigables con el medio ambiente, sino que pues repercute directamente en el bolsillo de los administradores o constructores o proyectistas de esas edificaciones. Y eventualmente pues eso se ha transmitido a los clientes o usuarios o dueños o tenentes de los locales, oficinas o apartamentos. Entonces sí hay que prever esas cosas. Bien, ahí dentro de lo que estábamos repasando, pérdidas, no, pérdidas. De lo que estábamos repasando de conceptos básicos que ya dominamos a estas alturas de la vida respecto de lo que es la hidráulica. Con esto de las pérdidas, pues hay que mirar algunas formulitas de esas también que hasta el momento seguramente han trabajado, pero incluso ya vamos a ver algunas que han sido, digamos, modificadas o adaptadas a ciertas situaciones o se han convertido en más empíricas, les han estudiado para volverlas también más funcionales, es decir, que se puedan adaptar más fácil a toda la formulación en materia de diseño. Entonces, dentro de eso, por ejemplo, lo que es el cálculo de las pérdidas por fricción, la típica, de lo más común, es la ecuación de Darcy-Weisbach, ¿sí? Y esta es la ecuación. Entonces, ¿qué es eso? Donde H sub F, es decir, lo que son las pérdidas por fricción, esto va a dar en metros. Y ojo, ¿por qué da en metros a la final? Recordemos que nosotros estamos haciendo desde el punto de vista de ecuación de conservación de la energía, puras referencias respecto de una base, es decir, una cabeza de presión, una cabeza de velocidad, bueno, todo eso son simplemente alturas que se van obteniendo. Entonces, si ese es el caso, pues estas pérdidas dentro de ese sistema también va a hacer referencia a medidas de longitud. ¿Sí? H sub F igual a F que multiplica a L sobre D que multiplica a B al cuadrado sobre 2G, es decir, a la cabeza de velocidad.
¿Qué es eso? Entonces esa F, coeficiente de fricción del tramo. Este específicamente es adimensional. L, longitud del tramo. D, diámetro efectivo de la tubería en metros, pues todo esto tiene que estar, digamos, bajo las mismas unidades para que a la final nuestra pérdida por fricción, pues nos den las unidades que son. Velocidad, ¿sí? Velocidad media, metros sobre segundos, típica. Y la aceleración de la gravedad. Para el caso de esta fórmula en su momento, pues la han trabajado específicamente con esa aceleración de la gravedad. Esa F que nosotros estamos viendo ahí, ¿sí? Todos estos datos son fáciles de obtener respecto de las condiciones de las tuberías. Pero esta F, que es el coeficiente de fricción, depende de varias cosas, es variable, ¿sí? Entonces, depende normalmente de la geometría de la tubería, el número de Reynolds y la rugosidad absoluta de la misma tubería. Entonces, sobre eso, hay diferentes también fórmulas para poder obtener ese coeficiente de fricción. De pronto, de las que están viendo acá en esta tablita, para algunos de pronto serán como muy familiares o que ya las han utilizado seguramente en otros cursos, por ejemplo, en hidráulica, ¿sí? O tal vez en mecánica de fluidos. Para el caso, y yo se los nombraba ayer, específicamente hay un texto más o menos guía que está referenciado con la NTC 1500, es decir, está dispuesto específicamente con los diseños hidrosanitarios en Colombia. Este ingeniero, pues, muy acucioso, muy disciplinado en su especialidad, se tomó la molestia y generó un poco de fórmulas empíricas para obtener unas correcciones y obtener un dato más exacto respecto de las tuberías de PVC que utilizamos en Colombia, ¿sí? Entonces, bajo esa normatividad y bajo esas condiciones, en general, en algún momento estaremos trabajando de pronto con esta formulita, que es la fórmula de Rodríguez Díaz. Todas las otras fórmulas igual, digamos, en su momento sirven. Lo que pasa es que siempre es complicado determinar específicamente ese coeficiente F. Dentro de eso, vamos a ver más adelante cuando ya vamos casi a iniciar el proceso de todos los pasos en general para poder generar el diseño. Y esas formulitas, eso que acabamos de ver, vamos a poder entender que en algún momento ese factor es mucho más fácil de vincular directamente en la fórmula de Darcy-Weisbach, ¿sí? Por lo cual nos va a quedar muy fácil, según, digamos, los datos de entrada de nuestro sistema hidráulico, poder generar, digamos, la condición de solución de averiguar cuáles son las pérdidas por fricción. Entonces, a diferencia de las otras fórmulas, que es complicado después vincularla en esa corrección que logró hacer este ingeniero, precisamente es digamos, la ventaja o el plus para el tipo de propuesta de diseño que él tiene. Entonces, es una fórmula que definitivamente funciona perfectamente y después veremos en general directamente ese cálculo de pérdidas por fricción con base en la ecuación de Darcy-Weisbach, cómo va a quedar incluso ya teniendo ese factor despejado dentro de esa fórmula. Para seguir, digamos, desarrollando el tema sin ningún problema, lo que son las características de la red hidráulica. Entonces, por ejemplo, eso que estábamos hablando ahorita respecto de los baños para discapacitados y también qué tantos, así como estábamos viendo ayer, pues eso también depende del tipo de edificación, es decir, del tipo de uso.
en algún momento hablamos al principio de este corto curso, es que así como para la cuestión de los diseños estructurales, que depende de para qué es que se va a generar esa estructura de esa edificación, también la parte hidrosanitaria tiene mucho que ver. Entonces, dentro de eso, los tipos de edificaciones, de acuerdo con su tamaño y clase de suministro, obviamente estamos hablando de suministro de agua potable, pues viene subdividida en varias. Dentro de esas tenemos lo que son las viviendas unifamiliares, es decir, casas individuales. Casas de 1 y 2 pisos cuyo suministro de agua es independiente de las demás casas. Para el caso, así como están haciendo prácticamente todos, uno que otro que sí, digamos, vive dentro de un edificio, entonces el sistema es diferente, pero la gran mayoría sí viven en casitas, ya sea de 1 y 2 pisos, donde perfectamente se encuentra digamos, un medidor, normalmente en el frente de la casa, en alguna de esas zonas, y de allí simplemente el ingreso a la distribución de red interna hidráulica para esa vivienda, es decir, para sus casitas. Cada una de esas, pues ustedes y sus vecinos, en general, cada quien tiene su propio consumo, es decir, no es que solamente a todos les llega el mismo, digamos, generan los mismos gastos hidráulicos en materia de lo que estén desarrollando en su casa. Puede ser que vivan más o que vivan menos personas. Se supone que eso tiene, digamos, mucho que ver respecto de qué tanto consumo de agua se va a generar en esos hogares. Entonces, para el caso, generalmente, los habitantes pertenecen a una sola familia, ¿sí? De ahí viene la parte unifamiliar. Y el suministro puede ser directo, por tanque elevado o combinado. Dentro de esos, al momento de estar desarrollando también los diseños, pues tendríamos nosotros que tener en cuenta esos factores. Por ejemplo, para el caso, según lo que me han contado varios de sus compañeros, en muchos sectores no tienen ningún problema respecto de, digamos, de que se vaya el agua o que sea intermitente el servicio ni nada. Tanto así que, o sea, desde el punto de vista de idiosincrasia, prácticamente no utilizan en esos sectores tanques de abastecimiento. Entonces, la red es de suministro directo. Entonces, ya vamos entendiendo un poquito de eso, que cuando habla de suministro directo, quiere decir de que no existe tanque de abastecimiento, es decir, apenas ingresa a la casa, la red de una vez del mismo suministro que viene del acueducto, de una vez empieza a distribuirse en la casa. Y pues simplemente se utiliza o se consume el servicio justo cuando utilicen alguno de los aparatos sanitarios. También puede ser por tanque elevado, como algunos lo tienen. Entonces esa de tanque elevado, pues es más o menos la distribución que yo les estoy diciendo que generen en esos proyectos. Con eso, de ahí, de ese tanque, pues vendrá lo que es la distribución hacia cada uno de los aparatos sanitarios, ya como más o menos hasta el momento lo han desarrollado, por lo menos en lo que son los trazados, es decir, en lo que son los planitos que están haciendo. O de combinado. ¿Y cuál es el combinado? Ah, bueno, si esto es así, quiere decir de que el agua también entra directamente a los aparatos, pero a su debido momento, si se llega a presentar alguna falla del servicio, algún corte del servicio o algún mantenimiento, el cual requiere de que sea suspendido momentáneamente o durante algún tiempo ese servicio de agua potable del acueducto, pues el tanque de abastecimiento en ese momento va a suplir la necesidad de los aparatos sanitarios. Se puede tener también esos dos sistemas, es el sistema combinado. Normalmente ese combinado es el que por la misma,
digamos, el tanque se genera como si fuese otro aparato sanitario de la red que ingresa directamente del acueducto. Es decir, que simplemente se llena y hasta ahí quedó. En el momento en que se corte el consumo del servicio de agua desde el acueducto, por parte de la empresa prestadora del servicio, en ese momento es que ese tanque pasa a generar el suministro interno o la distribución interna según como se requiera en los aparatos sanitarios de esa vivienda. Otro tipo para estas edificaciones en que pues, puede estar variando de pronto el tipo de suministro, es lo que también conocemos como edificaciones como son los conjuntos residenciales de las casas. Entonces, para esos conjuntos residenciales, aunque son casas, sí, individuales, y no es que todo el mundo pueda salir de una a la otra sin ningún problema, resulta que acontece que tiene una variación respecto de las anteriores. Y en estas, dentro de ese conjunto, pues se encuentran viviendas unifamiliares que también pueden ser de 1 y 2 pisos. Lo que pasa es que al ser agrupadas en una sola zona, el suministro de la red municipal entra en un solo tramo, es decir, como si fuese un solo consumo para todas esas casas que hacen parte de ese conjunto. Y al momento de entrar al conjunto residencial, los constructores del conjunto se encargan de diseñar la red para las diferentes casas. Es decir, dentro de ese sistema, ahí es donde se hace la distribución normal de que cada quien tenga su medidor y pues según el consumo es lo que irán costeando. Pero al conjunto residencial como tal le sigue entrando una sola respecto de lo que es la red del acueducto. Es decir, hasta ese momento, hasta antes del medidor, todo es exactamente igual que en la vivienda unifamiliar. Cambia específicamente y ya es función, ya no de la empresa prestadora del servicio, sino de los proyectistas del conjunto. Para el caso puede ser directo por tanque elevado combinado, es decir, las mismas formas de que se desarrolle la red hidráulica en esas casas, en cada una de esas casas. Y por lo mismo puede ser que alguna lo prefiera directo, otra sí tenga el tanque u otra tenga el combinado. Si es el caso de que los proyectistas de ese conjunto les han permitido generar independientemente esas redes o ellos mismos por su experiencia o el tipo de proyecto que quieren vender, seguramente generarán el tipo de tanque elevado o el combinado, ¿sí? Cualquiera de esos. Seguimos con esto, tenemos lo que son las viviendas multifamiliares, es decir, las típicas de apartamentos, normalmente de 2 a 10 pisos, pero pueden tener más, perfectamente llegar a los 21 o más, según sea el caso. Se encuentran desde 1 a 4 apartamentos por piso. Eso es típico, ¿no? Pero lo más común es que sean de 2 apartamentos por piso. Obviamente depende del proyecto, depende de la envergadura de esa edificación, de ese proyecto y sobre todo del área que puede estar ocupando. Entonces, eso sí ya es cuestión del mismo diseño de esas edificaciones. Para esos casos, el suministro puede ser directo o combinado si es menor de 4 pisos. Normalmente hablan de 4 pisos porque lo que estábamos repasando ayer en algún momento y que todos lo tienen claro, respecto de la línea piezométrica, ¿sí? La línea de energía, de donde se genera el abastecimiento de agua potable, es decir, donde lo tiene la empresa prestadora del servicio, normalmente en 4 pisos perfectamente cumple.
¿Por qué 4 pisos? Digamos que casi que tienen como establecido que sobre los 15 metros, ¿sí?, de altura, perfectamente debe cumplir una línea de energía de una empresa prestadora del servicio de acueducto. Entonces, supongamos que tiene 4 pisos, más o menos en promedio una altura por piso de 3 metros, es decir, mucho más de pronto de algunas de las que hemos trabajado o que nos han nombrado algunos de los compañeros, pues nos daría prácticamente 12 metros. Entonces, quiere decir que perfectamente cumpliría estar por debajo, ¿sí?, la línea de energía estaría por encima de la edificación, es decir, el edificio estaría debajo de la línea de energía. Si eso es así, pues por la misma diferencia de presión que se va a presentar, alcanza a llegar hasta los últimos pisos. ¿Qué pasa si la línea de energía ahora va o sea, la edificación resulta ser mucho más alta y sobrepasar la línea de energía? Ah, bueno, pues para esos casos en particular, entonces se puede utilizar, ¿sí?, puede ser el suministro mediante un equipo hidroneumático, perfectamente. Entonces, allí comúnmente se utilizan lo que son los tanques subterráneos y de ese equipo hidroneumático le bombea directamente al consumo de cada apartamento. Entiéndase el hidroneumático, a diferencia de un sistema de bombas, el hidroneumático solamente envía cuando alguien, digamos, acciona algún aparato sanitario. Supongan que fuesen a abrir la llave de lavamanos del baño de sus casas. Y si fuese un sistema hidroneumático, esa agua que va a salir por allí es directamente enviada gracias al abastecimiento que hay de agua y por el hidroneumático, ¿sí? ¿Para qué? Para garantizar de que llegue allí con la presión necesaria. Pues ese hidroneumático, eso es lo que es una ayuda, una colaboración mecánica para que pueda alcanzar, digamos, la distribución de agua donde se requiera, ya que debido a que está por encima, en ese caso en particular, de la línea piezométrica, de la línea de energía, del sistema de abastecimiento de la empresa prestadora del servicio de acueducto, pues para que llegue a esos últimos pisos tendrán que hacer uso de esa colaboración, de ese elemento mecánico. Los centros comerciales, entonces, que eran generalmente de gran extensión en terreno, sí, grandes superficies, destinados al comercio y uso público de las instalaciones. Y por esa razón, el suministro de la empresa prestadora de servicio de acueducto es diferente a las anteriores edificaciones mencionadas, es decir, es diferente a los apartamentos y diferente a las viviendas unifamiliares. Para este caso, el suministro puede ser mediante equipos hidroneumáticos o sistemas de motobombas, ¿sí? Normalmente los centros comerciales en esta zona son de 4 pisos, o sea, si fuese por la cuestión de la línea de energía, perfectamente cumplirían sin necesidad de estos equipos de ayuda, pero es por el tipo de